Hola amigos y amigas, hoy les invito a hacer el recorrido conmigo del Camino de Ronda que va desde Tossa de Mar hasta los alrededores de la Cala Giberola. Si quieres saber todo sobre este pintoresco camino, acompáñame hasta el final. Este Camino de Ronda que recorremos hoy es uno de los que mayor valor paisajístico de costa tiene, ya que se encuentran en él algunas de las playas catalogadas como las mejores de España, y es una zona muy concurrida a partir de la época de la Semana Santa, que suele comenzar finales de marzo, abril. Siguiendo todo el camino que bordea la costa desde el casco histórico, llegarás hasta la zona que corresponde a la entrada del Camino de Ronda, que te conducirá hasta los alrededores de la Cala Giberola. Hay otra versión del Camino de Ronda, ubicada más al norte, que es la que te lleva hasta Lloret de Mar, y del cual ya tengo un vídeo, del que te dejaré un enlace para que puedas apreciar uno de los caminos con mayor valor paisajístico de la Costa Brava en el sur, y que no te puedes perder, con un recorrido que tiene como mínimo un tiempo de 3 horas de recorrido, con una dificultad mediana alta. Desde el inicio, pasando por terrenos que se encuentran dentro de zonas hoteleras y urbanizaciones privadas, bordea el Camino de Ronda. Es algo típico de este tipo de caminos, normalmente suele estar en zonas así, pero solamente hay que seguir la ruta señalizada, que se encuentra bastante bien indicada, como puedes ver, y con las distancias estimadas. Sí, ya no hay más puesta. Qué mare, El recorrido de Costa Brava propuesto por este Camino de Ronda es bastante llamativo, pintoresco y realmente de poca dificultad. Sin embargo, para los que no lo saben, algunos se preguntarán: Rubén, ¿qué son los caminos de ronda? Pues bien, acompáñame en la historia de este lugar para que sepas lo que son. Ahora bien, ¿qué son los caminos de ronda? Los caminos de rondas son un conjunto de senderos desarrollados a lo largo de la Costa Brava española, ubicada en el Mediterráneo catalán, que van yendo en orden de sur a norte, desde el pueblo de Blanes, cruzando toda la costa, a veces en senderos discontinuos, hasta llegar hasta la frontera francesa. Sin embargo, ¿de dónde provienen estos caminos ahora tan populares como rutas senderistas? Concretamente, de acuerdo a la publicación La Vanguardia, provienen del siglo XIX, cuando se habilitó senderos a través de los acantilados de la Costa Brava para reforzar la vigilancia y presencia de las autoridades españolas en este lugar, principalmente para el control del contrabando. Sin embargo, la historia es mucho más compleja en este sentido. Aunque se desarrollaron como caminos para reforzar el control de las autoridades españolas, este control fue cambiando de manos a lo largo del tiempo. Concretamente, entre dos cuerpos de seguridad que han existido en España históricamente, que son el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras de España
que fue un cuerpo armado creado en 1829 con la específica misión de vigilar el litoral y las fronteras españolas y reprimir el fraude, el contrabando y el bandolerismo. Sin embargo, más adelante, en el siglo XX, concretamente durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39, estas funciones se intercambiaron entre dos cuerpos militares de seguridad españoles, que fueron el Real Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil Española, que apoyaron bandos distintos en su momento. El Real Cuerpo de Carabineros apoyó al gobierno de la República y la Guardia Civil mayoritariamente a el bando sublevado o franquista. Es por esto que en este motivo, a partir de 1940, muchas de las competencias del Cuerpo de Carabineros que acabó disuelto después de la Guerra Civil fueron asumidos por la Guardia Civil Española. Y aquí podemos ver fotos de época en la que se puede ver carabineros o guardias civiles indistintamente realizando las rondas precisamente por estos senderos que ahora son tan populares y han sido acondicionados como rutas de senderismo. ¿Qué es lo que se controlaba principalmente? El contrabando y el extraperlo, y concretamente después de la Guerra Civil Española, en 1940, la posible entrada de republicanos españoles a través de la frontera de Francia por mar. La zona de la Costa Brava presenta muchos recovecos y pequeñas cavernas de entrada marina que permiten el alojamiento de pequeñas embarcaciones y facilitaban el contrabando y lo que se conoce en España como el extraperlo, principalmente de productos como por ejemplo el tabaco o alimentos. Dentro de una situación de posguerra que fue bastante mala en España durante las décadas de 1940-1950. Con el paso del tiempo, los caminos de ronda dejaron de tener su utilidad militar y de refuerzo de presencia de las autoridades españolas en ese sentido y han acabado convirtiéndose en las rutas senderistas que vamos a presentar en este canal en vídeos sucesivos. Y ahora continuamos. Y bien, ya que conoces la historia de los caminos de ronda, te vamos a contar la historia de este en particular. Una de las características de este es que se encuentran una serie de cavernas a pie de costa que fueron utilizadas en su momento por contrabandistas, como esa que pueden ver allí, por ejemplo. La costa está completamente salpicada de ellas y vamos a irlas recorriendo de manera aproximada. Las aguas en esta zona son de un azul verdoso impresionante. Son de las mejores playas que puedes conseguir en la Costa Brava. Y allí los ejemplos que habíamos dicho de cavernas que se adentran bastante dentro de la montaña en algunos casos. Y se encuentran unas al lado de las otras. Ahora vamos a llegar a una de las playas paradisíacas con el típico color azul turquesa que distingue estas aguas del Mediterráneo y que no puedo dejar de enseñar. Son de las mejores playas que hay en el Mediterráneo. Ya dentro del lamentable estado en el que se encuentra esta zona, tenemos una historia trágica. La de este accidente ocurrido ya hace unos años, de un camión Ebro que se vino hasta aquí abajo. Y ya
después de todo este recorrido que hay de escaleras, damos con una de las 10 mejores playas de España, de acuerdo a cierto ranking que salió hace unos años, la Cala Pola, con sus aguas turquesinas, características de esta zona de costa. Y bien, esto ha sido todo sobre el camino de ronda de Tossa de Mar hasta los alrededores de la Cala Giberola. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.